Bueno, esta es la marca del creyente número 3, el perdón, cómo el creyente debe de perdonar, por qué el creyente debe de perdonar. ¿Es realmente el perdón una marca distintiva del creyente? Pero antes que nada, quería responder, antes de responder esta pregunta, mejor dicho, quería responder una pregunta anterior. Tuve unos problemas con el Power. em, que no sé qué pasó, pero lo que sí que no pude tener el power completo, pero igual lo tuve como a la mitad, así que no es ningún inconveniente, lo tengo todo arreglado, gracias a Dios. Pero bueno, antes de responder esta pregunta, me gustaría responder la pregunta de por qué el creyente tiene que tener evidencias. ¿Por qué tienen que existir las marcas del creyente? ¿Por qué un creyente verdadero, un creyente genuino, tiene que mostrar evidencias? Porque tengo yo que tener marcas distintivas de que en realidad he nacido de nuevo, de que en realidad soy un creyente? ¿Por qué tengo yo que exhibir estos frutos? Bueno, y una respuesta simple sería obviamente porque la Biblia lo dice, pero no podemos responder todas las cosas así. Queremos y tenemos que ir un poco más profundo para saber qué es lo que realmente dice el Señor. Y quería ponerles una analogía bastante interesante. Más bien, le quiero contar una historia, algo que me pasó esta tarde mismo. Esta tarde estaba caminando por la ciudad y estaba tratando de cruzar una calle, y en el momento en el que estoy por cruzar la calle, una micro pasa y me atropella, una micro a 80 kilómetros por hora pasa y me atropella completamente, me, me tira unos 10 a 15 metros más o menos, y bueno, viene la ambulancia, me llevan al hospital, me hacen las curaciones. Y bueno, ahora ya estoy acá con ustedes sin problema. Muy probablemente alguno de ustedes está pensando, bueno, eso en realidad no te pasó, eso no es cierto, eso que estás contando, o estás delirando, o estás mintiendo, o estás haciendo de todo menos diciendo la verdad. Y muy probablemente eso es lo que están pensando. ¿Por qué? ¿Por qué razón es eso? Bueno, porque en mi cuerpo físico, yo no muestro evidencias, no muestro marcas, no muestro consecuencias de haber recibido tal accidente. Es decir, si en realidad a mí eso me hubiera pasado esta tarde, esta misma tarde, yo muy probablemente no iba a estar acá, porque el accidente fue de tal magnitud, el accidente fue tan grande, tan aparatoso, que en realidad yo no iba a estar acá, no iba a estar, probablemente no iba a estar consciente, no iba a estar pudiendo hablar, iba a estar lleno de golpes por la cara, probablemente costillas rotas, probablemente un brazo roto, probablemente las piernas muy dañadas, probablemente el cráneo dañado, iba a estar muy dañado, bastante dañado. Ahora, Eh, eso entendemos y podemos asociar directamente que lo que yo les conté, que supuestamente me aconteció a mí, podemos entender que eso no es cierto porque no hay evidencia. Pero cuando se trata de la vida cristiana, empezamos a ser un poco más misericordiosos, empezamos a ser un poquito más permisivos y decir que una persona en realidad puede ser salvo, puede llegar al conocimiento de Dios y nunca mostrar evidencias de ello. Nunca. Y yo les puedo asegurar por la Biblia de que que el Señor coloque su mano encima de una persona, que el Señor haga nacer de nuevo a una persona, que el Señor pase de muerte a vida a una persona, que traslade del reino de las tinieblas, de la potestad de Satanás, de el sistema de este mundo, y que le haga nacer de nuevo y traslade, como dice Colosenses, al reino de su amado Hijo. Yo estoy seguro de que ese evento que nosotros le llamamos la salvación
es muchísimo, muchísimo más traumático, es muchísimo más doloroso, es muchísimo más fuerte que cualquier accidente que te pueda pasar. No es comparable con ningún accidente. Como decía un teólogo famoso, es imposible que el Espíritu de Dios venga a habitar a una persona y que esa persona continúe viviendo como el mundo. Es decir, las marcas en el creyente son inevitables porque lo que ha acontecido dentro del creyente es tan grande, que eso no puede quedar sin evidencia alguna, eso no puede quedar sin una marca visible, algo que nosotros podamos ver y decir, bueno, acá realmente pasó algo en esta persona, acá realmente pasó algo. Bueno, ¿por qué? Y esta va a ser la pregunta que yo voy a tratar de responder con todo esto. ¿Por qué el perdón a los demás es una marca del creyente? ¿Por qué el creyente genuino perdona a los demás? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué tiene que ser esta una marca del creyente? Probablemente vamos a ver un poco cómo se tiene que perdonar, pero yo y mi objetivo en esta noche es demostrarles a ustedes a través de las escrituras, a través de la palabra inspirada de nuestro Señor, el por qué el perdón a los demás es una marca distintiva de alguien que ha nacido de nuevo. Y les pido que me acompañen a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. El versículo 1 y 2. Efesios 5, 1 y 2. Dice así: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Voy a leer de vuelta. Dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Entonces, antes de entrar directamente a lo que es el perdón, a lo que implica el perdón, a lo que involucra y a todo lo que es en realidad el perdón, quiero analizar un poco estos textos con ustedes de la siguiente manera. No sé si todos pueden ver ahí, esto para mí es muy importante. No sé si todos pueden ver, todos pueden leer las letras chicas que están ahí, ¿sí? Genial. Bueno, como ven a su mano derecha, tenemos estos tres círculos concéntricos, estos tres círculos en el cual su centro está en el mismo lugar. Y tenemos primeramente en el centro de todo al Evangelio. El Evangelio, el círculo rojo, que está ahí bien en el medio. Luego de ese círculo rojo tenemos el círculo amarillo. Ese círculo amarillo es mi identidad, quién yo soy, quién yo soy. Y el tercer círculo que ustedes están viendo ahí es la conducta moral, mi conducta externa, eh, que puede ser moral, puede ser amoral, como sea, ¿no? Ahora, como ustedes ven ahí las flechitas, en estos dos versículos encontramos exactamente esta misma relación. Esta misma relación. Y la relación es la siguiente. Esto es muy importante y yo quiero dejar bien en claro esto. En el centro de todo tenemos al Evangelio. El Evangelio es la causa originadora de todos estos demás círculos que se van agrandando. El Evangelio es el punto de partida. El Evangelio que yo resalté en el versículo 2
que se puede resumir como Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros. Amén. Eso es el Evangelio. Gloriosa realidad de que Cristo, a pesar de que éramos pecadores, Él nos amó y se dio a sí mismo por nosotros, muriendo y recibiendo el castigo por nuestros pecados en la cruz, resucitando al tercer día eh, para nosotros poder tener salvación. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Ahora, mi respuesta al Evangelio, yo, Marcos Paneagua, mi respuesta a el Evangelio determina mi identidad. Determina mi identidad. Es decir, si yo me arrepiento de mis pecados y pongo mi confianza en el Evangelio, pongo mi confianza en Jesucristo, en la muerte y en la resurrección de Jesucristo, yo nazco de nuevo y ahora mi identidad es cambiada. Ahora, ahí como resalté en el versículo 1, yo soy un hijo amado del Señor, de estar en el, bajo, bajo el sistema del mundo, de estar bajo las garras de Satanás, de estar esclavo del pecado, de ser un hijo de ira, de estar bajo la ira de Dios, ahora que yo he respondido con arrepentimiento y fe al Evangelio, ahora mi identidad ha sido cambiada. Mi posición delante de Dios es cambiada por el Evangelio. Siempre tengan esto en mente. Es por el Evangelio que mi identidad es cambiada. No hay ningún término medio, no hay un casi cristiano, no hay un casi regenerado, no hay un casi hijo de Dios. O tenés al hijo, en palabras de Juan, en primera de Juan, el que tiene al hijo tiene la vida. El que no tiene al hijo no tiene la vida. Entonces es muy importante saber esto porque podemos engañarnos a nosotros mismos, podemos pensar que en realidad somos creyentes, pero en realidad no somos creyentes. No somos creyentes. O estás de un lado de la cruz o estás del otro lado de la cruz. Y con esto estoy haciendo una referencia directa a los ladrones de la cruz. Uno creyó, el otro rechazó. O estás a un lado de la cruz o al otro. No hay un término medio, no hay, puedes estar cerca, pero puedes seguir muerto en tus delitos y pecados, condenado. Entonces, el Evangelio como la causa originadora, como la causa central de todo. El Evangelio y mi respuesta como persona al Evangelio, si respondo en arrepentimiento de mis pecados y fe para con Dios, fe en confiar en lo que Jesucristo hizo, entonces mi identidad es cambiada. Ahora paso a ser un hijo amado, paso a ser adoptado en la familia de Dios, paso a ser un hijo de Dios. De ser un enemigo de Dios, paso a ser amigo de Dios. Mi identidad es cambiada. Hijos amados. Y ahora, ya que soy un hijo amado, eso repercute y tiene una relación directa con mi conducta moral. Con mi conducta moral. Y para resaltar la conducta moral, resalté justamente esa parte, y la frase imitadores de Dios. Imitadores de Dios. Imitadores de Dios. Entonces, el Evangelio, mi respuesta al Evangelio, determina mi identidad. Mi identidad afecta mi conducta moral, inevitablemente. Sean imitadores de Dios, dice, como hijos amados. La manera en la que tenemos que ser imitadores de Dios es, antes que nada, siendo hijos amados. Y andad en amor, así como también Cristo os amó. Es decir, Pablo, acá cuando está escribiendo Efesios, él ya tiene en mente que estos receptores de la carta de los Efesios son creyentes. Son creyentes. Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros. Él tiene eso claro y sentado. Lo tiene bien claro. Cristo les amó a ustedes, Él se dio por nosotros. Nosotros ya hemos respondido al Evangelio. Ahora, eso nos convierte en hijos amados. Y ahora que somos hijos amados, tenemos ahora la responsabilidad de obedecer a este mandato que dice, sed pues imitadores de Dios. Sean imitadores de Dios.
copien la manera en la que Dios actúa. Esa palabra imitadores en la palabra griega es la palabra mimetes. Es la palabra mimetes. ¿Le parece medio conocido a mimos? Los mimos que imitan los movimientos bueno, de la misma manera que un mimo imita, copia los movimientos, las expresiones faciales de las personas que él tiene a su alrededor, de la misma manera nosotros somos mandados a imitar a Dios. Ahora, ¿por qué pongo y hago énfasis en todo esto? Para mí realmente es muy importante porque dentro de la conducta moral, que está a su vez afectada por mi identidad, y mi identidad está seriamente afectada por el Evangelio, por mi respuesta al Evangelio, dentro de la conducta moral del creyente, ya que tenemos que imitar a Dios, está el perdón. ¿Y por qué está el perdón dentro de la conducta moral, la cual nosotros debemos de imitar? Bueno, vayan un versículo antes del versículo 1. Efesios 5:1, un versículo antes sería el 4:32. Efesios capítulo 4:32. Miren lo que está diciendo acá, impresionante, impresionante. Efesios 4:32 dice, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Y ahí continúa diciendo el versículo 1 del capítulo 5, dice, sean pues imitadores de Dios. Sean imitadores de Dios en qué? Bueno, exactamente en lo que acabó de decir anteriormente. Perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Así como también Dios os perdonó en Cristo. Entonces, la razón principal, según lo que yo leo en las Escrituras, de que el creyente debe de perdonar, es porque primeramente su identidad ha sido cambiada. Y ya que su identidad ha sido cambiada, entonces su identidad lo lleva a mostrar una conducta moral distinta a lo que antes venía teniendo. Es decir, mi identidad tiene, tiene inferencia, tiene, no se me viene la palabra, no se me viene la palabra, tiene efectos, mi identidad tiene efectos muy fuertes en mi conducta moral, porque he nacido de nuevo, ahora ya soy un hijo de Dios, yo tengo ahora la capacidad de obedecer a Dios y por sobre todas las cosas tengo la capacidad de imitar a Dios. Y este concepto de imitar a Dios es muy, muy, muy interesante. Podemos decir que imitar a Dios es una de las facetas positivas de la santificación. En la santificación progresiva, es decir, en nuestro diario vivir como creyentes, hay cosas que tenemos que hacer y hay cosas que no tenemos que hacer. No, no tenemos que pecar, tenemos que evitar el pecado, pero no solamente tenemos que evitar el pecado, sino que tenemos que imitar a Dios. Si te fijas, si das un vistazo a lo que son los mandamientos de Dios, todos son un reflejo del carácter de Dios. No, no dirás falso testimonio, no mientas. Bueno, Dios no miente, Dios es veraz. Sean misericordiosos, así como su Padre Celestial es misericordioso, misericordioso. Amen, sed santos, porque yo soy santo. No, todos los mandamientos que se dan a los creyentes, todas las cosas que Dios ordena a los creyentes son en realidad atributos de Dios, son cosas que Dios es o cosas que Dios hace o cosas que Dios no hace. No matar, no mentir, no codiciar, no cometerás adulterio,
todos son un reflejo de lo que Dios es y de lo que Dios hace. Entonces, estamos en nuestra vida cristiana imitando a Dios, imitando a Dios. Y una de las maneras de imitar a Dios es justamente perdonando. ¿Por qué? Porque Dios perdona y nos manda a nosotros a perdonar. También otro aspecto interesante, y ya vamos a volver con esto de imitar a Dios, pero antes que nada quería mencionar otro aspecto muy interesante acerca de eso. Acompáñame a Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, Romanos 8, versículo 29. Romanos 8, 29 dice así: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Dice Filipenses 3:12, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. No hace falta que busquen, yo busco y les leo. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Filipenses 1:6, versículo conocidísimo, dice Filipenses 1:6, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y Efesios capítulo 4, versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, este hecho de ser imitadores de Dios está también directamente relacionado con la obra de Dios en nosotros, tal como dice Filipenses 1:6, el que comenzó en nosotros la buena obra, el Evangelio, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Dios está involucrado, tan involucrado en nuestra santificación, en ir siendo más conforme a la imagen del Señor Jesucristo, y eso nos lleva a avanzar en nuestra vida cristiana. Sujel Michelén, un pastor, pone el tema, explica y ejemplifica y lo hace bien gráfico. La verdad que lo tenía en el PowerPoint, pero pasó todo este problema, pero no importa, voy a tratar de explicarlo con mis palabras lo mejor que puedo. Sujel Michelin dice, explicando qué significa ser conformado a la imagen de Cristo. Dice, es como que todos los creyentes estamos en un molde. Este molde de madera que tiene una figura vacía, tiene la figura espiritual del Señor Jesucristo. Y nosotros somos un pedazo de arcilla, un pedazo de barro colocado en el medio.
y el Señor, el alfarero, va empujando ese pedazo de arcilla, ese pedazo de barro, él va presionando, él va empujando hasta que ese pedazo de arcilla que hasta en un principio no tenía ninguna forma, era solamente un pedazo de barro, un pedazo de arcilla, el Señor va presionando y va empujando y va rellenando el molde de madera que tiene la forma espiritual de Cristo. Es decir, el Señor está involucrado en nuestra santificación. Nosotros también tenemos nuestra parte en la santificación. Cabe destacar eso. Pero interesante que la obra del Señor va a llevar a cabo, él va a llevar a cabo su obra a nosotros de manera que nosotros podamos obedecer este mandamiento también de perdonar. Es decir, si Dios nos manda a nosotros a perdonar, es porque Él mismo va a darnos la fuerza, Él va a empujarnos, Él va a ir eh, dándonos la capacidad de perdonar. Ahora, volviendo al tema de ser imitadores de Dios, se nos manda a ser imitadores de Dios y tenemos que perdonar a los demás porque Dios nos ha perdonado a nosotros. Recuerdan que el evangelio se trata de eso. El Señor nos ha perdonado a nosotros. El Señor ha, ha perdonado nuestros pecados. Eso es el Evangelio, eso produce nuestra identidad y ahora en nuestra conducta moral nosotros debemos de imitar eso. Ahora, quería ver un poco, y ya para ir terminando, cómo es que el Señor nos perdona. Y hay muchísimos aspectos de la manera en la que Dios nos perdona, pero que quería ver básicamente tres aspectos o tres maneras en las que Dios nos perdona a nosotros. Vayan de vuelta ahí a Efesios, si no perdieron Efesios 4, les voy a pedir que vayan de vuelta a Efesios capítulo 4. Efesios 4 y el versículo 32 dice, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Así como también Dios os perdonó en Cristo. Y para ahora que ya sabemos que gracias al Evangelio nuestra identidad ha sido cambiada, ahora que sabemos que gracias a que nuestra identidad ha sido cambiada, gracias a que hemos nacido de nuevo, hay un nuevo hombre, una nueva criatura dentro de mí ahora, entonces eso afecta mi conducta moral y dentro de mi conducta moral tengo que ser un imitador de Dios y tengo que imitar a Dios específicamente. Interesante que ponga esta frase de imitar a Dios justamente después de decir que tenemos que perdonar de la manera que Dios nos perdonó en Cristo y nosotros tenemos que ser imitadores de Dios. Ahora que sabemos eso, entonces la pregunta que surge entonces, ¿cómo es que Dios nos perdona? Para saber cómo tenemos que perdonar. O, o sea, saber cómo Dios nos perdona sirve para dos cosas básicamente. Primero, saber cómo tenemos que perdonar, cuál es la manera bíblica de perdonar. Y la segunda, la segunda razón por la que vamos a ver por qué, cómo Dios nos perdona, perdón, cómo Dios nos perdona es para saber si en realidad estamos perdonando o estamos dispuestos a perdonar de la manera que Dios perdona. Entonces, como les mencioné antes, hay básicamente, o sea, yo preferí resumirlo en tres, que son las que me llaman mucho más la atención. Las tres formas en las que Dios nos perdona. Primera forma, el Señor nos perdona totalmente, completamente. Ahora sí quiero que vayan a Colosenses capítulo 2.
Colosenses capítulo 2, versículo 12. Dice, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Versículo 13. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos. Es decir, una vez que somos creyentes, una vez que Dios nos perdona a nosotros, Él lo hace completamente. No hay ningún pecado que quede fuera de la gracia de Dios. Dios perdona la fornicación, Dios perdona el adulterio, Dios perdona la mentira, Dios perdona el robo, Dios perdona el asesinato, Dios perdona absolutamente todos los pecados. No hay ningún pecado. Si te arrepentiste de tus pecados y confiaste en Jesucristo, y en lo que Jesucristo hizo en la cruz y en su resurrección, no tenés que responder más por tus pecados. Han sido cubiertos completamente. No hay ningún pecado por el cual tengas que responder. Todos, completamente todos tus pecados han sido perdonados. Esa es la manera que Dios perdona. Dios perdona primeramente completamente, completamente, abarcando, perdona todos los pecados de la persona a quien Él imparte su perdón. El primer aspecto del perdón de Dios, que lo hace completamente, lo hace totalmente, sin dejar algún pecado suelto por el cual nosotros vamos a tener que dar cuenta delante de Él. No. Cuando Él perdona, Él lo hace completamente, cualquiera sea el pecado, cualquiera sea el pecado. La segunda forma, el segundo aspecto en el que Dios nos perdona es que Él nos perdona y se olvida de nuestro pecado. Y para resaltar este aspecto del perdón de Dios hay una multitud impresionante de versículos. Les leo los que anoté acá. Miqueas capítulo 7. Miqueas capítulo 7, versículo 18 y 19 dice, ¿qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Isaías 43:25, más enfático todavía Isaías. Dice Isaías 43:25, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Hebreos capítulo 8, versículo 12. Dice Hebreos 8:12, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Nunca más me acordaré de sus pecados. Y finalmente, Salmos 103. Salmos 103, versículo 12. Como está lejos del oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Primeramente, cuando el Señor nos perdona, lo hace completamente, totalmente. Todos los pecados que alguna vez he cometido, si es que soy salvo, han sido perdonados completamente. La segunda manera en la que Dios perdona es que lo hace y se olvida de nuestro pecado. Lo tira al fondo del mar. Él dice, yo voluntariamente no voy a recordarme más de tus pecados. No voy a sacarte en cara ningún pecado. No voy a traer a memoria tus pecados. Yo los he perdonado y los he olvidado. Los he puesto en el olvido, en las profundidades
del mar. Ahí he echado tus iniquidades, ahí eché tus pecados. Te perdoné y decido voluntariamente olvidarme, no traer a memoria nunca más tus pecados, porque ya los he perdonado. Yo he decidido perdonarlos y ya los he perdonado. Y la tercera y última forma en la que Dios nos perdona a nosotros es que lo hace incondicionalmente. Dios nos perdona incondicionalmente. Y quiero poner esto en contraste con Efesios capítulo 4, versículo 32. Ahí dice, de la manera que Cristo os perdonó, así perdonándoos, así como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces alguien puede decir, bueno, Dios me perdonó a mí cuando yo me fui y le pedí que me perdone. Es decir, Dios no me perdonó antes de que yo me humille y que vaya delante de Él a pedirle perdón. Yo, es decir, Dios estaba todavía enojado contra mis pecados antes de que yo me vaya y le pida. Ahora, cuando yo me fui a Él y le pedí perdón y me arrepentí de mis pecados, ahí fue que Dios me perdonó. Bueno, la Biblia en Primera de Juan capítulo 4, Primera de Juan capítulo 4, dice, versículo 10, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Versículo 19 del mismo capítulo 4 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Él fue el que primeramente dio el primer paso para reconciliarnos con Él mismo. Es decir, fue Dios el ofendido porque nosotros fuimos los que ofendimos a Dios. Fue la parte ofendida, fue la que vino y nos amó primero. Aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué maravillosa verdad. Aún yo siendo pecador, Jesucristo vino y murió por mí. Aún estando yo en enemistad contra Dios, siendo enemigo de Él, Dios vino, se encarnó, se humilló y Él vino y dio el primer paso para pedirme perdón. Así que el perdón que Dios efectúa es antes que nada incondicional. Dios no espera que nosotros vayamos a Él a pedirle perdón porque primeramente no queremos pedirle perdón por nuestros pecados. No queremos reconocer que hemos fallado, que hemos ofendido su santidad. Queremos continuar con nuestra vida normalmente. Ahora, viendo todo esto, que debemos de ser imitadores de Dios, que debemos de perdonar de la manera que Dios perdona, ¿pudiste examinar tu perdón, el perdón que, que estás ofreciendo a los demás? Cuando los demás te ofenden a vos, cuando los demás te ofenden, ¿cuán rápido sos en perdonar? ¿Sos el que va y trata de reconciliar las cosas? ¿Tomas el primer paso? Cuando perdonas a alguien, ¿lo haces completamente? Todas esas pequeñas cosas son marcas de que en realidad has nacido nuevo, son marcas de tu nueva naturaleza. Las marcas de la vieja naturaleza del viejo hombre en realidad son orgullo, falta de perdón, rencor, constantemente andar de vuelta sacando los pecados pasados que supuestamente ya estaban perdonados. ¿Qué tipo de perdón es el que más te caracteriza? ¿El del viejo hombre o el del nuevo hombre, que es parecido a Dios, que es parecido a Dios? El perdón que estás ofreciendo es completamente, perdonas cualquier tipo de ofensa. Hermanos, el Señor nos ha perdonado completamente. Yo no sé, pero a veces yo me pongo a pensar
La verdad que hace mucho no lo hago, pero recuerdo que siempre lo hago y considero una práctica genial. Empiezo a contar mis pecados. Empiezo a contar cuántas veces en un día, en cuántas veces en un día, los que recuerdo, los pecados que cometí. ¿Cuántos pecados cometí en un solo día? Si me pongo a contar cuántos hice en una semana, es decir, en 7 días, si me pongo a contar cuántos hice en un mes, en 6 meses, en un año, en 21 años de vida que tengo, ¿cuántos pecados he cometido? ¿Cuántas veces he ofendido la santidad de Dios? ¿Cuántas veces? Yo creo que Ray Comfort, el director de Aguas Vivientes, un ministerio evangelístico, ellos tienen como un video evangelístico en el cual en un cierto momento del video ellos hacen como un recuento de si solamente cometés 5 pecados al día, en el transcurso de 20 años vas a tener, no recuerdo, era como una cifra de más de 100.000 pecados. Más de 100.000 pecados. Si solamente mentís 5 veces al día, o si pecas 5 veces al día, yo estoy seguro que miento y hago otros pecados muchas veces más que 5 veces al día. Es decir, peco más de 5 veces al día. Aquí quiero llegar con todo esto. Nunca vamos a tener que perdonarle a alguien que nos ofendió más de lo que Dios ya nos ha perdonado a nosotros. Es decir, la ofensa que yo le hice a Dios nunca va a poder compararse con la ofensa que las demás personas me hagan a mí. Nunca yo voy a tener que perdonar más de lo que Dios me ha perdonado ya a mí. El hecho de que esa cifra de mis pecados sea inalcanzable por cualquier ofensor que venga a mí, eso tiene que humillarme, eso tiene que decir, vení, te perdono, vení. No hace falta que me pidas perdón, no hace falta que hagas nada, te perdono, porque he recibido perdón, porque Dios actuó inmerecidamente conmigo. Ahora, ahora ya queda en tu parte nomás, ya es tu conversación con el Señor, pidiéndole perdón, probablemente dándote cuenta de que nunca recibiste ese perdón de Dios, probablemente dándote cuenta de que en realidad no estás perdonando de la manera que Dios perdona. Y ese es tu trato con el Señor. Mi oración es que realmente puedas considerar eso y que no se quede solamente acá en una charla, sino que esto obviamente pueda reflejarse en nuestra vida y que vamos a aplicar directamente esto. Vamos a orar. Señor y Dios, gracias por el día, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios, que es clara. Gracias por habernos perdonado, Señor. Gracias por habernos limpiado de nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor. Cuán inmerecedores somos de eso y te agradecemos por tu gracia, Señor, y por tu favor hacia con nosotros, Señor. Te pido, Señor, que podamos hacer práctico tu amor para con nosotros y que podamos también imitarte de la manera que tú nos perdonaste a nosotros, Señor. Te ruego esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.